Muy buenas tardes con todos, soy el doctor Fernando Quinto Reyes, médico endocrinólogo. El día de hoy se me ha encargado de hacer la presentación sobre un tema bastante interesante que es el hipertiroidismo. Vamos a hablar un poco sobre el concepto, el diagnóstico y el tratamiento del mismo. Comenzar siempre aclarando que todos nosotros tenemos una glándula llamada glándula tiroides, la cual se encuentra en la región cervical, en la parte del cuello, un poquito más pegado hacia la parte de lo que es el esternón, no tanto hacia la parte superior como algunas personas pueden creer que está pegado a la base de la lengua, sino un poco más abajo. Y esta glándula tiroidea tiene tanto un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un puente que las conecta, que es el istmo. Esta glándula tiroidea, que todos la tenemos, tiene una función muy importante. Esta función va a ser la producción de hormonas. Estas hormonas van a ser la T3 y la T4. Estas hormonas cumplen un rol muy importante en el cuerpo, dado que se van a encargar de todo lo que se denomina el metabolismo del ser humano. Este metabolismo lo podemos entender como el conjunto de reacciones químicas, químico-físicas que le dan vida a nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, para que nuestro corazón pueda latir, tiene que haber una conducción eléctrica, tiene que haber intercambio de electrolitos, contracción muscular. Para que nosotros podamos pensar, razonar, tiene también que haber una liberación de neurotransmisores que se unen a receptores. En fin, en todas las células del cuerpo hay reacciones químicas que van pasando, y estas hormonas tiroideas se van a encargar de que estas funciones se den con una precisión correcta, ni muy rápida ni muy lenta. Entonces, esa es la mejor forma de cómo podemos definir la función de las hormonas tiroideas. Ahora, esto va a estar implicado evidentemente en el neurodesarrollo, ¿no? En el crecimiento, puede estar implicado en la parte gastrointestinal, va a también estar implicado en el correcto mantenimiento de la piel y el cabello, y también en la función cardíaca, que es muy importante. Ya entrando un poquito más al tema que nos concierne, ¿qué cosa es el hipertiroidismo? Acá voy a determinar un rato para poder detallar bien este tema. El hipertiroidismo como tal vamos a entenderlo como el aumento de la función de la glándula tiroides. Hiper viene de mucho y tiroides, bueno, viene de la glándula tiroides. Por lo tanto, esta palabra nos quiere decir que la tiroides funciona en demasía. Pero hay otro concepto más que probablemente no esté muy familiarizado en las personas que están fuera del ámbito de la salud, que es la tirotoxicosis. La tirotoxicosis es la definición del aumento de hormona tiroidea en sangre. ¿Por qué es diferente? ¿No? Porque tenemos dos términos para algo que generalmente uno puede pensar que es lo mismo. Pues, por ejemplo, hay pacientes que tienen diagnósticos de hipotiroidismo, que les falta hormona tiroidea, y si yo como médico le prescribo la hormona tiroidea y se la prescribo a una dosis muy alta, le estaré provocando un aumento de los niveles de hormona tiroidea en sangre. Entonces el paciente tendrá tirotoxicosis. Sin embargo, eso no quiere decir que su glándula tiroides esté funcionando de forma muy acelerada. Entonces, para fines de la presentación y para que quede claro, voy a referirme tanto al aumento de la función de la glándula tiroides como el aumento del nivel de hormona tiroidea como hipertiroidismo, ¿no? Para fines prácticos, didácticos y que se pueda entender. Pero recordar que son dos conceptos médicos completamente diferentes. Dicho esto, entonces, ¿qué sabemos sobre el hipertiroidismo? El hipertiroidismo, a diferencia de su contraparte, el famoso hipotiroidismo, tiene una prevalencia, una frecuencia en la población muchísimo menor, ¿no? Llegando a rangos de 0,1 o 1% en la población. En Perú no tenemos una data específica de trastornos tiroideos, pero en países, por ejemplo, como Brasil, en Latinoamérica, hay bastantes pacientes que tienen este padecimiento, asimismo en comunidades europeas y en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Creo que es más que nada porque ellos tienen una recolección de data muy importante que les permite saber cuál es la prevalencia.
si bien es cierto, es un trastorno poco frecuente de forma general, en la consulta endocrinológica tiende a ser un motivo de descarte muchas veces y también lo podemos ver con cierta regularidad, ¿no? Yo creo que al mes, por lo menos, podemos ver 1, 2 o hasta 3 pacientes hipertiroideos, pero claro, si lo comparamos con los pacientes hipotiroideos que al día nos pueden llegar 3 o 4, entonces vemos un poquito la diferencia de proporciones que hay entre estas dos patologías, ¿no? Entonces, el hipertiroidismo como concepto es mucho más infrecuente. Vamos a las causas del hipertiroidismo, ¿no? En primer lugar, la causa más frecuente del hipertiroidismo va a ser la enfermedad de Graves-Basedow. Voy a detallar un poquito sobre qué cosa es esta enfermedad en la siguiente diapositiva, pero básicamente es una enfermedad autoinmune y es la principal causa del hipertiroidismo. El bocio multinodular tóxico también es una causa muy frecuente de hipertiroidismo, en donde hay nódulos de la tiroides que pueden producir este exceso de hormonas. Cuando son muchos, se llamará bocio multinodular tóxico. Cuando será un solo tumorcito que lo produce, se llamará adenoma tóxico. Asimismo, hay otra condición que es la tiroiditis, que es la inflamación de la glándula tiroides. La tiroiditis, como su nombre lo dice, es una inflamación y al momento de inflamar la glándula, esta puede liberar las hormonas que se encuentran almacenadas dentro de ella, ¿no? ¿En qué caso se ve estos problemas de tiroiditis? Muchas veces en resfriados o infecciones virales puede haber un compromiso de la tiroides, inflamarse y liberar la hormona que tiene almacenada. Esto, por ejemplo, lo vimos con un poquito más de frecuencia en el pico de la pandemia de COVID. El COVID tenía una afinidad también hacia la tiroides y provocaba que se inflamara y que los pacientes tuvieran un estado de tirotoxicosis o hipertiroidismo, ¿no?, transitorio. Luego también tenemos el inducido por drogas como amigadarona, levotiroxina, que básicamente hay ciertos fármacos que pueden elevar la producción de hormonas tiroideas. Hay causas muy raras de producción de hormonas fuera de la tiroides, como el Sturm-Ovari, que son problemas a nivel de las gónadas, o la mole etiforme, que es un tipo de tumor en la gestación, ¿no? Pero son causas extremadamente raras y prácticamente no las solemos ver en la consulta. Lo más frecuente de por sí es la enfermedad de Graves-Basedow, que es lo que vamos a explicar un momento, ¿no? Recordando un poquito sobre lo que es autoinmunidad, ¿no? La autoinmunidad o las enfermedades autoinmunes son un conjunto de enfermedades donde los anticuerpos, que son moléculas que deberían protegernos contra las bacterias, los virus, los parásitos, tienen un fallo y empiezan a dirigirse hacia nuestros propios órganos. En este caso, los anticuerpos van a la tiroides y lo que hacen es se unen a sus receptores y le empiezan a estimular. Su contraparte, el hipotiroidismo, más bien esos anticuerpos se unen a la tiroides y le empiezan a destruir, le empiezan a inflamar. En este caso del hipertiroidismo, lo que hace es activarla, haciendo que la glándula tiroides empiece a crecer en tamaño y también a crecer en función. ¿Qué anticuerpos solemos encontrar en estos pacientes? Tenemos la antitiroperoxidasa o anti-TPO, antitiroglobulina, la anti-TBG, y la inmunoglobulina estimulante de tiroides, la TCI. Entonces son los anticuerpos que pueden ir dirigidos hacia la tiroides y van a provocar su hiperfunción. Entonces, ya teniendo los conceptos establecidos, vamos al diagnóstico, ¿no? ¿Cómo voy a saber si un paciente tiene problemas de hipertiroidismo, ¿no? ¿O en quiénes sospecho? Los síntomas del hipertiroidismo, comparándolos nuevamente con su contraparte del hipotiroidismo, son un poquito más exagerados, un poco más agresivos, son más notorios también. Los pacientes suelen bajar de peso, suelen tener palpitaciones, taquicardias o incluso la aparición de arritmias cardíacas de un momento para otro. Van a tener un temblor en manos, ¿no?, que se conoce como tremor distal en la práctica clínica. Va a haber un aumento del calor corporal y esto justamente viene dado porque la hormona tiroidea aumenta el metabolismo. Entonces, si yo aumento el conjunto de reacciones físico-químicas en el cuerpo,
va a desprender calor. Por lo tanto, el hipertiroidismo va a generar aumento de la temperatura corporal, pudiendo incluso llegar a cuadros febriles o subfebriles, ¿no? De pacientes que tienen temperaturas entre 37.5 y 38 grados. A veces nos han consultado por pacientes que se les está descartando infecciones porque tienen fiebre varios días ya o varias semanas incluso, y terminamos encontrando un problema de las hormonas tiroideas. Evidentemente, si yo tengo un aumento en el metabolismo y un aumento de la temperatura corporal, también el paciente tendrá mayor sudoración. Ojo que esta sudoración tiende a ser en todo el cuerpo, no suele ser una sudoración parcelar o localizada. Por ejemplo, a veces hay pacientes que vienen porque tienen solamente sudor en las manos. Eso no es un signo típico del hipertiroidismo. El paciente hipertiroideo suele sudar en su conjunto, ¿no? También va a afectar la parte neuropsiquiátrica. Como ya hablamos, la hormona tiroidea va a intervenir en la parte neurológica, neurocognitiva. Si yo acelero los procesos, puede haber un problema de ansiedad o incluso la habilidad emocional o irritabilidad en estos pacientes. Y también, si yo tengo todo acelerado, probablemente mi cerebro no logre tener una pausa correcta y voy a tener dificultad para poder dormir. Entonces, estos pacientes también pueden tener insomnio. Asimismo, en la parte de lo que es el tracto gastrointestinal, va a haber un aumento en la frecuencia de las deposiciones. No tanto como una diarrea infecciosa en donde de repente el número de cámaras o deposiciones por día suele ser muy frecuente y muy líquido, sino estamos hablando más de una hiperdefecación en donde la consistencia de las deposiciones suele ser normal o de repente un poquito más blanda, ¿no? Y la frecuencia puede ser 2, 3 veces por día, pero no llega pues a las 10, 15, 20 cámaras que un paciente podría llegar a tener por día con una infección viral o bacteriana, por ejemplo. Y hay otro síntoma muy importante también, que es la parte oftalmológica. Ahorita voy a tocar ese tema sobre qué es esta patología de los ojitos. Primero veamos la parte del cuello, en donde también va a haber un incremento de la glándula tiroides, ¿no? Por lo tanto, el bocio, ¿no?, que se define como este incremento de la glándula, va a ser también característico en pacientes que principalmente tengan enfermedad de Graves, que es la causa más frecuente. Habrá algunas causas del hipertiroidismo que no vayan con bocio, evidentemente, ¿no? Y ahora sí, entrando a lo que es el apartado de los ojos, acá me detengo un poco. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay una relación muy fuerte entre lo que es la oftalmopatía de los pacientes con la tiroides, no es necesariamente por el exceso de hormona tiroidea, sino es por los anticuerpos que se están produciendo, ¿no? Los anticuerpos que ya hemos mencionado también pueden atacar todo lo que es la región oftalmológica y provocar síntomas de proptosis, que es esta salida del globo ocular por fuera de la órbita, e inflamación de los tejidos circundantes, ¿no?, del párpado superior, del párpado inferior o incluso de la propia esclera, pudiendo llegar a comprometer la visión. Estos síntomas oftalmológicos no son tan frecuentes de verlos como los vemos en la imagen, a diferencia de los otros síntomas que hemos detallado, ¿no? Digamos que un 15-20% de los pacientes que tienen enfermedad de Graves pueden llegar a tener un problema de oftalmopatía tiroidea. Ok, una vez que ya tengo los signos y síntomas que nos van a dar la señal para buscar este problema, tenemos las pruebas que vamos a solicitar. Y hay tres grandes grupos de pruebas que vamos a conversar ahora. El laboratorio, el dosaje de hormonas. Evidentemente, si yo tengo un problema hormonal, voy a buscar que las hormonas estén elevadas en la sangre. Por otro lado, tenemos el estudio de la estructura de la glándula. Como ya comentamos, puede ser que toda la glándula esté aumentada de tamaño, en la enfermedad de Graves, por ejemplo, o puede ser que sea un tumorcito o un múltiples nódulos que estén produciendo dicha alteración. La ecografía será una imagen que nos determinará justamente cuál de estos escenarios es. Y la gammagrafía tiroidea es una prueba de función. Acá nos va a determinar de forma funcional qué tanto está hiperactivada la glándula o incluso si esa función está muy limitada a un punto específico. Entonces, las pruebas de función tiroidea son la TSH, la T4 y la T3.
Entonces, ¿cómo sabemos que un paciente tiene hipertiroidismo? Cuando la TSH está muy baja y tenemos T3 y T4 elevados. Eso es un hipertiroidismo clásico. Bueno, realmente tirotoxicosis, ¿no? Pero bueno, vamos a definirlo como hipertiroidismo. Y evidentemente dentro de los análisis de sangre vamos a poder pedir anticuerpos. A veces pediremos anti-TPO o antitiroglobulina y a veces pediremos los tres, ¿no? Junto con el TSI, dependiendo del criterio de cada médico, ¿no? Generalmente con anti-TPO es más que suficiente para poder demostrar que hay un tema de autoinmunidad ya presente. La ecografía tiroidea, como ya les comenté, nos dará luces sobre la estructura de la tiroides, ¿no? Entonces vamos a comparar una tiroides normal con sus parénquimas, ¿no? El lóbulo tiroideo derecho, el lóbulo tiroideo izquierdo, su istmo, y vemos en las siguientes imágenes cómo pueden aparecer algunas estructuras redondeadas de diferentes tamaños, de diferentes características, que van a ser los famosos nódulos tiroideos. Acá una pequeña acotación: no todo nódulo tiroideo va a ser hiperfuncionante. ¿Qué quiere decir? Si un paciente tiene hipertiroidismo y yo encuentro que tiene un nódulo tiroideo, este nódulo puede estar produciendo el hipertiroidismo como puede no estar produciéndolo, ¿ok? Y ese nódulo puede ser también a su vez benigno o puede ser también a su vez maligno. Entonces, eso es lo que utilizamos como guía para poder nosotros decirle al paciente cuál va a ser el siguiente procedimiento, ¿no? Entonces la ecografía nos va a dar características y tamaños para poder tomar decisiones clínico-terapéuticas. Asimismo, la ecografía también nos puede dar otra información muy importante, que es el Doppler. El Doppler es una técnica de imágenes ecográficas en donde medimos el flujo vascular, o sea, qué tanta sangre le está llegando a la glándula. Por lo tanto, si sabemos que el hipertiroidismo es producto de una hiperfunción, que la glándula está funcionando bastante, pues va a demandar más sangre para funcionar. Por lo tanto, el flujo Doppler en la tiroides estará aumentado. Clásicamente hay un término radiológico que es el infierno tiroideo, en donde pues la tiroides pareciera, desde el punto de vista del Doppler, que estuviera quemando. Y por último, la gamografía tiroidea, ¿no? La gamografía tiroidea es un examen en donde vamos a utilizar isótopos radiactivos, vamos a inyectar sustancias que emiten radiación, que tienen dos características, ¿no? Emiten radiación y por otro lado tienen la capacidad de concentrarse en las células tiroideas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que a un paciente se le da un isótopo de yodo que va a emitir radiación. Este yodo va a ser ingerido, va a ser absorbido hacia la sangre y va a encaminarse a la tiroides. Como la tiroides es uno de los órganos que más capta el yodo de todo el cuerpo, por lo tanto se va a dirigir principalmente a la tiroides. Y más aún, si la tiroides está aumentada de tamaño y está hiperfuncionando, la captación del yodo será muchísimo mayor. Asimismo también nos va a poder ayudar a diferenciar si ese nódulo o esos nódulos que hemos encontrado en los pacientes están hiperfuncionando o no. De tal forma que si el nódulo funciona mucho, este captará todo el yodo que está recibiendo y, por ejemplo, la tiroides no se va a ver de fondo, pero sí se va a ver el tumorcito. Entonces ahí vamos a poder decirle al paciente, ok, la causa del hipertiroidismo es este nódulo precisamente. Entonces, pruebas de laboratorio, ecografía y gamografía son los exámenes base para el estudio del paciente con hipertiroidismo. Evidentemente pediremos otros exámenes más también complementarios para ver ciertas complicaciones como trastornos electrolíticos, veremos también dosajes de calcio, podemos ver también dosajes de hemoglobina, de leucocitos, perfil hepático, más que nada por el seguimiento y por el tratamiento que vamos a darle al paciente posteriormente. Entonces, aparte de las pruebas diagnósticas, también habrán una serie de exámenes basales que iremos pidiendo en la primera consulta de un paciente cuando ya tengamos el diagnóstico establecido. Dicho esto, entonces, ya sabiendo cómo identificar a un paciente con los síntomas y más o menos entendiendo cómo es el protocolo diagnóstico de estos pacientes, ahora sí vamos al tema del tratamiento. El tratamiento del hipertiroidismo es un tema complejo.
voy a tratar de resumirlo lo mejor posible para que no sea muy tedioso, pero realmente esto está para explicarse en 4 o 5 horas tranquilamente, porque hay muchos escenarios que manejar y que tratar en cada paciente. Por lo tanto, lo primero que quiero que se lleven es que cada paciente se maneja de forma individual. Habrá pacientes que mejorarán muy rápido y muy fácil con un tratamiento muy simple, y otros pacientes que van a requerir un tratamiento muchísimo más especializado, incluso con terapias que no las voy a mencionar acá en este momento, que ya las vamos a ir viendo de acuerdo a la evolución del paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? O sea, ¿qué cosa quiero yo mejorar al tratar el hipertiroidismo? Primero, el alivio de los síntomas. Ya hemos visto que el paciente con hipertiroidismo es un paciente que tiene muchos síntomas, y realmente síntomas muy notorios. No solamente los siente el paciente, sino también que se puede visualizar. O sea, los familiares generalmente son los que avisan al paciente: oye, te veo más delgado, te veo más ansioso, te veo más irritable. Y después el paciente va haciendo un poco de retrospectiva y se va dando cuenta de más síntomas que empieza a tener. Entonces, el alivio de los síntomas va a ser fundamental. Lo siguiente va a ser restaurar la función tiroidea. Nuestra función va a ser tratar de llevar a este paciente a un eutiroidismo, es decir, a una función normal de la glándula. También va a ser prevenir complicaciones cardíacas y esqueléticas, ya que si el hipertiroidismo no se trata, las principales complicaciones van a ser cardíacas por las arritmias que puede presentar el paciente, y también a nivel de los huesos, dado que al aumentar el metabolismo también lo hace el recambio óseo, y este aumento de recambio óseo puede predisponer a los pacientes a tener problemas de osteoporosis u osteopenia. Y por último, evitar la forma más severa del hipertiroidismo, que es la tormenta tiroidea, que es un estado ya en donde el nivel de hormonas ha alcanzado un exceso tan grande que puede llevar al paciente a una emergencia por síntomas muy severos, incluyendo la necesidad de internarlo o llevarlo a una unidad de cuidados intensivos, siendo un problema que puede comprometer la vida. Y acá un paralelismo con el hipotiroidismo, en donde los síntomas del hipotiroidismo, por ejemplo, son mucho más inespecíficos, mucho más leves, se van dando en el tiempo, y difícilmente alguien va a llegar a la emergencia, salvo casos muy excepcionales, por una descompensación real del hipotiroidismo. Más que nada es por un tema a veces de peso, por un tema de la piel, del cabello, cosas mínimas. Pero el hipertiroidismo sí es algo que puede llegar a comprometer la vida del paciente, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a tener diferentes terapias. Voy a abarcarme en las 3 principales que el paciente debe conocer. ¿Cuál es el tratamiento con fármacos, con medicamentos? El tratamiento con isótopos radiactivos, en este caso el yodo radiactivo, y la cirugía. Entonces, la primera línea de tratamiento va a ser casi siempre los fármacos. En este caso, el grupo farmacológico que se utiliza son las tionamidas. Las tionamidas, que son el tiamazol, metimazol, carbimazol o propiltiuracilo, estos dos últimos no disponibles en territorio nacional, son moléculas que se van a encargar de bloquear la función tiroidea. Entonces, si yo tengo un hipertiroidismo y sé que se está produciendo mucha hormona en mi tiroides, pues daré un fármaco para evitar que ésta se produzca. Entonces, casi siempre es el primer medicamento que vamos a dar al paciente, ¿no? Es un medicamento que va a funcionar en más del 80% de los casos, con diferente tiempo de reacción. Algunos de repente en una semana ya habrán bajado un poco sus niveles de hormonas, y otros van a requerir un poco más de tiempo, incluso llegando a meses para llegar a controlarles, y con múltiples dosis. Por ejemplo, lo que más usamos, que es el tiamazol o metimazol, lo damos entre dosis entre 5, 10, 15, 20, 40 miligramos, ¿no? Pudiendo llegar hasta 80 miligramos también tranquilamente en algunos pacientes. Entonces, eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a la evolución del cuadro clínico y al control hormonal que iremos haciendo en cada paciente. ¿Qué efectos pueden tener estas tionamidas, ¿no? Bueno, evidentemente, si el hipertiroidismo me hace bajar de peso y yo bloqueo las hormonas tiroideas, el paciente irá ganando peso, ¿no?
es un efecto que queremos ver también, porque el paciente no deja de bajar en kilos. Entonces, la ganancia de peso es un efecto secundario positivo hasta cierto punto, porque después también tendremos que regularlo y ver que tampoco se nos pase de la mano para que el paciente no llegue a un problema de sobrepeso o obesidad después. ¿Qué más puede provocar las tionamidas? Rash cutáneo o, como de repente lo pueden escuchar coloquialmente, urticaria, comezón, ronchas, ¿no? Producto del fármaco. No es un indicativo para, digamos, suspender el tratamiento. Va a depender de la intensidad de la comezón, de la picazón o de las ronchas que puedan aparecer, pero sí es un motivo para poder evaluar al paciente y ver si de repente modulamos la dosis, le damos algún tipo de tratamiento para controlar los síntomas, y bueno, haciéndole seguimiento más adelante. Asimismo, también vamos a tener que pueden elevar un poco las enzimas hepáticas, ¿no? Las transaminasas que ven la parte inflamatoria del hígado pueden elevarse un poco tras el uso de estos medicamentos. No es muy frecuente y tampoco, salvo que sea una hipertransaminasemia muy severa, no solemos retirar el tratamiento tras la elevación de las enzimas hepáticas, pero sí le diremos al paciente para monitorizarlo con más frecuencia, pidiéndole exámenes con mucha más frecuencia también. Y lo que sí es un efecto secundario muy raro, que sea en menos del 1% de todos los pacientes que utilizan tionamidas, que es la agranulocitosis. Vamos a entender la agranulocitosis como una baja completa de las defensas. Entonces, esta baja completa de las defensas puede llegar a ser peligrosa porque el paciente puede estar muy predispuesto a que una infección común y corriente pueda descompensarlo severamente. Felizmente es muy raro ver este tipo de eventos secundarios. Al año o se verá a lo mucho un caso de pacientes de todos los que se llegan a tratar. Y generalmente estos pacientes requieren internamiento, requieren suspender el tratamiento, y ahí ya estamos hablando de un tratamiento mucho más complejo que va a escapar de la exposición del día de hoy, ¿no? Pero simplemente para que lo puedan tener en cuenta también. Y generalmente, dentro de lo que es el apartado farmacológico, solemos acompañar a las tionamidas con los betabloqueadores, que es el propranolol. Este propranolol nos va a ayudar para controlar los síntomas de taquicardia, ansiedad y también síntomas adrenérgicos. El tratamiento con yodo radiactivo es un tratamiento definitivo, es un tratamiento en donde vamos a dar un isótopo radiactivo que, al acumularse en el centro donde se está produciendo la hormona, va a quemar el parénquima o el tejido circundante, haciendo que de todas maneras baje el efecto y baje la función. El tema es que esto hay que administrarlo ya cuando el paciente está un poco más compensado del hipertiroidismo. Hay que explicarle al paciente ciertos detalles con respecto a aislamiento, a efectos secundarios, pero por lo general es un tratamiento bastante seguro y definitivo, que es lo más importante. Entonces, el yodo reactivo será una segunda línea de tratamiento y también tendrá que ser individualizado en cada paciente. La cirugía va a estar reservada en casos severos o en casos que podamos demostrar que solamente uno o unos cuantos nódulos son los causantes del hipertiroidismo. Por ejemplo, si tenemos un nódulo solitario que produce mucha hormona, pues de repente la mejor opción será operar ese nódulo, sacarlo y conservar el resto de la tiroides. Puede ser una opción también. Y en casos muy severos donde hay bocios o crecimiento de glándula muy severo que compromete la vía aérea, también podría ser una indicación de cirugía. O en casos en donde los medicamentos y el yodo radiactivo al final no fueron suficientes y nunca pudieron controlar su problema hormonal. Digamos, un consejo general para todo paciente hipertiroideo: el tabaco debe ser el factor agravante más importante en estos pacientes, tanto por el tema del hipertiroidismo como por el tema de los ojos, de la oftalmopatía tiroidea. Así que a los pacientes hipertiroideos sí se les prohíbe no solamente fumar, sino se les prohíbe estar lejos de pacientes o lejos de ambientes que puedan contener humo de tabaco. El seguimiento va a ser básicamente cada 4 o 8 semanas, dependiendo de cómo veamos al paciente, a veces incluso un poco menos. Y lo que vamos a ir viendo es el dosaje de hormonas tiroideas, siendo las más importantes la T3 y la T4 libre, dado que la TSH va a tardar mucho en recuperarse, ¿no? Y bueno, se pueden medir los anticuerpos eventualmente para ver si han bajado.
eso nos va a dar una especie de pronóstico de recuperación, pero realmente lo más importante es que las hormonas tiroideas vayan en descenso. Y bueno, una pregunta que siempre hacen es, ¿hay prevención para el hipertiroidismo? La respuesta es no, no hay una prevención como tal. Lamentablemente son fenómenos autoinmunes o tumores que aparecen ya sea en forma esporádica o a veces en entornos familiares, pero no hay nada que podamos hacer para poder prevenirlo. Entonces es identificar los síntomas y tratarlo a tiempo, diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Bien, entonces eso es todo. Muchas gracias por su atención y estoy presto a las preguntas que pueden realizar. A ver, vamos a ver. Dice, doctor, buenas tardes, ¿cómo identificar qué tipo de hipertiroidismo cuento? Entonces, bueno, recapitulando un poquito, ¿no? El hipertiroidismo va a tener varias causas, la enfermedad de Graves es la más frecuente y los nódulos tiroideos, ya sea solitarios o múltiples, son causas de repente en segundo lugar. Por lo tanto, el uso de la ecografía, el uso de la gamografía nos va a dar una buena información sobre cuál es el trastorno primario. El laboratorio hormonal también nos puede indicar qué tipo de hipertiroidismo puede tener el paciente de acuerdo a cómo están las hormonas elevadas. Esto es algo más que de repente el endocrinólogo va a poder precisar porque hay que hacer ciertas mediciones, ciertas proporciones con las hormonas. No es algo que de repente los pacientes puedan identificar o incluso leyendo en el examen de laboratorio, sino es algo que el propio profesional va a poder detallar de acuerdo a toda la información que vaya recopilando. En el caso, por ejemplo, de medicamentos, pues la historia del uso de ciertos medicamentos también nos puede dar alguna idea de si estos fármacos están provocando el hipertiroidismo. Otra pregunta más, ¿de cada cuánto tiempo es recomendable hacerse los exámenes? Si estamos hablando de un paciente que ya tiene diagnóstico de hipertiroidismo, los exámenes tienen que hacerse por lo menos cada 4 semanas. Y eso, la verdad es que yo me atrevería a decir que es mejor ver el estado de cada paciente. ¿Por qué? Hay pacientes que llegan a la consulta con una prueba de laboratorio que tiene una disfunción tiroidea, un hipertiroidismo, pero el paciente clínicamente no se le ve tan mal. Está un poquito acelerado, un poco taquicárdico, pero realmente los síntomas no son tan evidentes. Bueno, ahí probablemente haremos que el paciente venga al mes para la consulta y haremos sus exámenes de control. Pero por ejemplo, si es un paciente que está viniendo con muchas exposiciones, con una taquicardia muy evidente, con arritmia cardíaca, con sudoración, con un problema de insomnio severo, con un problema neuropsiquiátrico severo, entonces ya no lo voy a citar a las 4 semanas, probablemente lo cite incluso mucho antes, a las 2 semanas o incluso a la semana, dependiendo de qué tan mal lo podamos ver. Entonces es un poco variable, pero digamos que en términos generales yo voy a esperar que el tratamiento con tiamazol, que es lo que vamos a dar, al menos al mes ya debe estar funcionando. Ahora, si la pregunta iba un poco más dirigida en la población general que no tiene una enfermedad diagnosticada, ¿cada cuánto tiempo hacerse los exámenes? La respuesta es más que nada cuando haya síntomas, igual que con el hipotiroidismo, ¿no? Si hay síntomas que hagan sospechar de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, hacerse los exámenes hormonales. Como rutina, un examen de hormonas tiroideas no es lo más indicado realmente, salvo que por ahí haya antecedentes familiares importantes de disfunción tiroidea, podría ser, pero realmente esperamos a que hayan síntomas para poder pedir los exámenes. Siguiente pregunta, ¿es genético? Ya, ok. A ver, vamos a poder disgregar esta pregunta, ¿no? Porque es bien amplia. Hemos hablado que hay causas de hipertiroidismo, ¿ya? Vamos a poner como ejemplo la más frecuente, que es la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune y las enfermedades autoinmunes tienen una base genética. No necesariamente si yo tengo un familiar que tiene hipertiroidismo, tiene enfermedad de Graves o tiene Hashimoto, ¿no? En el caso del hipotiroidismo, u otra enfermedad autoinmune como lupus, AR, va a heredar la enfermedad. Puede heredar la autoinmunidad, es decir, puede heredar los genes que hacen que los anticuerpos estén presentes en la sangre, pero para que se activen los anticuerpos y generen la enfermedad, pasan ciertas cosas que aún no están bien entendidas que se hacen que se desencadenen. Por lo tanto, la enfermedad de Graves ¿es genética? ¿Tiene base genética? Sí, tiene base genética, pero no necesariamente lo voy a heredar si es que tengo un familiar que lo tiene. Ahora, con los tumores
pasa más o menos lo mismo. Un tumor, cuando se genera en el cuerpo, tiene una base genética. El tumor se va a producir por una alteración en el ADN y la incapacidad de las células por mantener un crecimiento normal. Entonces la célula empieza a inmortalizarse y empieza a crecer. Y todo eso tiene una base genética. Y lo mismo, muchos pacientes pueden tenerlo de forma esporádica, es decir, sin ningún tipo de antecedente familiar, pueden tener una mutación puntual que hace que se desarrolle en este paciente, o puede también estar ligado a un tema familiar. Y en casos, por ejemplo, de tiroiditis o hipertiroidismo por fármacos, no es genético, ahí definitivamente no. Si es por fármacos, es por los fármacos, eso no tiene nada que ver. Y si es por una infección viral, pues va a ser por una infección. Entonces, dependiendo de la causa, vamos a poder decir que algunas pueden llegar a tener un trasfondo genético y otras no. A ver, gracias por su explicación. ¿Cómo diferenciamos el hipertiroidismo del hipotiroidismo? La glándula afectada es la misma, claro, sí. Recordemos que tenemos solamente una glándula tiroides y esta glándula puede hiperfuncionar o puede hipofuncionar. O sea, puede haber mucha producción de hormona o puede haber poca producción de hormona. Entonces, recapitulando, el hipertiroidismo me va a dar síntomas como baja de peso, ansiedad, irritabilidad, temblor de manos, hiperdefecación o diarrea, si quieren ponerlo así, aumento de la temperatura corporal, sudoración, fiebre, ¿no? Son los síntomas más frecuentes del hipertiroidismo. Mientras que el hipotiroidismo, en su contraparte, generalmente tendrá al aumento de peso más tendencia a sentir frío, desgano, depresión, fatiga, cansancio y estreñimiento, ¿no? Entonces, digamos que esa es la forma más fácil de poder contraponer a ambos síntomas. Sin embargo, hay que entender lo siguiente, porque muchas personas catalogan al hipertiroidismo como la enfermedad que adelgaza y al hipotiroidismo como la enfermedad que engorda. Si bien es cierto, eso se cumple en la mayoría de pacientes, tenemos casos en los cuales hay pacientes que tienen sobrepeso, obesidad y tienen hipertiroidismo y no bajan de peso por otros factores. Asimismo, hay pacientes que tienen hipotiroidismo y que permanecen delgados toda su vida. Entonces, dependiendo un poco de la genética de cada paciente, los síntomas pueden expresarse de una u otra forma. Lo que estamos hablando son conceptos generales. Habrá casos específicos que habrá que darles una revisada. Muy bien. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que nos dirían que podíamos tener esta enfermedad? ¿Cómo sabemos cuando tenemos que ir a la especialidad médica? Los síntomas que tienen que tener bien presentes son las taquicardias, palpitaciones, la sudoración excesiva, la irritabilidad, la ansiedad, el insomnio, el aumento de la temperatura corporal, incluyendo incluso la aparición de fiebre, y también el aumento de la glándula tiroides. Entonces son síntomas que el paciente puede percibir para poder ir a la especialidad médica. Y generalmente son síntomas tan clásicos, ¿no? Y tan vistosos que la mayoría de médicos va a sospechar que es un tema de tiroides, y generalmente a la consulta de la especialidad ya no llegan los pacientes, felizmente, con su examen de hormonas tiroideas, porque han sido vistos por un colega, médico internista, médico general u otra especialidad, a veces los cardiólogos también, que han examinado al paciente y le dicen, oye, tú puedes tener tiroides, y los derivan. Entonces yo consideraría que ante cualquier síntoma que tengan, pueden buscar a cualquier especialista y probablemente los vaya a referir o les vaya a pedir un examen de hormonas, y si sale positivo ya los van a derivar a la especialidad. Doctor, buenas noches. ¿Uno nace con esta condición o se desarrolla con el tiempo? Ok, interesante pregunta, porque de hecho sí existe el hipertiroidismo neonatal. Raro, no está, digamos, dentro del ámbito, dentro de los que manejamos endocrinología de adultos. Eso se le dejaría, o el tema se le dejaría más a un endocrinólogo pediatra, ¿no? Pero hay pacientes que sí nacen con hipertiroidismo, ¿no? Por temas que la madre tiene hipertiroidismo, o temas también genéticos propiamente dichos. Ahí en los niños sí podemos ver temas genéticos más clásicos, como uno los puede comprender, ¿no? Pero en el adulto normalmente se va a desarrollar. La historia común es que esta enfermedad empiece a verse entre la década de los 20 a 50 años. Es el rango de edad donde la mayor parte del tiempo se desencadena.
Y también hay que considerar algo que no lo mencioné, me olvidé de mencionarlo, es que las mujeres tienen una mayor proporción de hipertiroidismo que los hombres, en un rango de 3 o 4 a 1, ¿no? Entonces, bueno, simplemente habrá gente que en el transcurso del tiempo puede desarrollar esta enfermedad. Por eso es importante conocer los síntomas y estar al tanto de acudir a un especialista cuando lo requiera. ¿Se puede prevenir esta enfermedad? Bueno, como ya comenté, pues no se puede prevenir, lamentablemente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de patologías que tienen un trasfondo genético, autoinmune, tumoral, y no lo vamos a poder prevenir con una dieta, con una actividad física, realmente no. Por ahí que de repente, por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo con amiodarona, que es un fármaco utilizado en la parte cardiológica para controlar arritmias, se podría de repente, y eso conversándolo con el especialista de cardiología, tratar de no dar amiodarona al paciente salvo que sea necesario. Evidentemente la prescripción de la amiodarona no lo hacemos nosotros. Si el paciente tiene que tomarlo por indicación del cardiólogo, lo tiene que tomar. Nosotros ya nos encargaremos de solucionar después el problema del hipertiroidismo, ¿no? Pero salvo ese caso puntual, no hay forma de prevenir el hipertiroidismo. ¿Qué cuidados debe tener una persona embarazada con esta condición? Excelente pregunta, y acá es todo un tema también de repente hasta para hablarlo por horas. Porque primero lo que le vamos a pedir a una paciente, a una mujer que está con hipertiroidismo y que está en edad fértil, es que mientras que su hipertiroidismo no esté controlado, esta paciente no salga gestando. Gracias por la pregunta, porque también es algo que me faltó tiempo para poder detallarlo. El hipertiroidismo es muy difícil de controlar en la gestación. ¿Por qué? Porque lamentablemente el fármaco que damos, que es el tiamazol, es teratogénico, o sea, puede inducir a malformaciones fetales. Y muchas veces cuando nos encontramos ante este escenario de una paciente que está con hipertiroidismo y está gestando, vamos a tener que llevar a la balanza el dar tratamiento versus el riesgo de que ese tratamiento pueda generar algún tipo de malformación. Entonces mi primera recomendación a toda mujer en edad fértil que le diagnostiquen hipertiroidismo, sí o sí tiene que cuidarse, no puede salir gestando porque nos va a complicar mucho la vida y también a ella y al feto que se está desarrollando, dado que el feto puede llegar a nacer con hipertiroidismo y eso puede llegar a ser muy muy peligroso para el recién nacido, sin contar que la madre también se puede descompensar. Evidentemente no vamos a dar yodo radioactivo en una paciente que está gestando porque la radiación va a traer problemas genéticos muy severos en el feto, eso es evidente. Entonces las opciones se nos acaban y la cirugía en una gestante pues se va a pensar muchas veces. Entonces, por favor, diagnóstico de hipertiroidismo en una mujer de edad fértil, primero no salir gestando, y generalmente a estas pacientes les solemos ofrecer ya tratamiento definitivo, o bien con yodo radioactivo o en casos que sean muy indicados cirugía. Yo particularmente les recomiendo que se traten cuando hay un deseo de fertilidad. Si ya pasó la etapa de fértil, pues realmente pueden quedar con pastillas. Si es que las pastillas les han ido bien, pues puede quedar con pastillas toda su vida, ¿no? Eso se va detallando en cada paciente. Doctor, ¿se tiene que tener un cambio en la alimentación para minimizar los síntomas? También es una pregunta interesante, porque probablemente lo que le digamos al paciente es que si yo tengo una hiperfunción de la glándula y yo sé que la glándula tiroidea utiliza yodo para producir hormonas, pues por lógica diré al paciente, ok, consume menos cantidad de yodo en los alimentos. Y probablemente mandamos a nutrición para que les haga una dieta en donde no haya un exceso de yodo. Pero es importante recalcar algo, no es que se suprima el consumo de yodo, no es que tengo que llevarlo a cero, simplemente que tiene que ser mesurado. Entonces de repente comidas como mariscos, brócoli, coliflor, cierto tipo de vegetales van a ser, digamos, aminorados en su frecuencia de consumo para evitar que haya un exceso de yodo. Pero por favor no pensar que si tengo hipertiroidismo tengo que quitarme todo el yodo de la dieta. No, se tiene que consumir igual, porque si yo tengo bajos niveles de yodo también puedo hacer que se estimule la producción de anticuerpos y eso va a agravar también el problema. Entonces todo se va a hacer un equilibrio. Siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia con la hipotiroides? Bueno, con el hipotiroidismo, ¿no? Más o menos ya lo que íbamos comentando, los pacientes que tienen hipotiroidismo suelen tener
frío, aumento de peso, incluso la frecuencia cardíaca también es mucho más lenta, mientras que los pacientes hipertiroideos están mucho más activados, adelgazan, tienen aumento de temperatura corporal, sudoración, la frecuencia fecatoria también empieza a aumentar, ¿no? Son esos contrastes simplemente. Siguiente pregunta, si ya me retiraron la tiroides y tomo levotiroxina, ¿puedo hacer hipertiroidismo? Excelente pregunta. Y justamente acá voy a aplicar la definición que hice al inicio de tirotoxicosis. A ver si de repente por ahí pueden captar el concepto. Si yo le he retirado la tiroides a un paciente, ¿puede tener hipertiroidismo? Conceptualmente no, porque si yo no tengo tiroides, ¿qué glándula va a estar funcionando de más? No sé si me dejo entender, ¿no? Saco la tiroides, yo no tengo tiroides, entonces no tiene sentido que yo diga hipertiroidismo porque no hay ninguna glándula que esté hiperfuncionando. Pero si tomo levotiroxina y por ahí no fue mis controles y estuve tomando y mi dosis ya estaba muy alta para ese momento, sí puedo tener tirotoxicosis, que es el aumento de la hormona tiroidea en sangre. Entonces esta es una muy buena pregunta para poder diferenciar hipertiroidismo de tirotoxicosis. Ahí el concepto es importante, ¿no? Entonces recordemos, ¿no? Si yo no tengo tiroides, ya no puedo tener hipertiroidismo. Entonces, si yo me induzco o se induce el hipertiroidismo por levotiroxina en este caso, porque no se ha dosificado bien, no va a ser el término hipertiroidismo, sino va a ser tirotoxicosis. Ahora, en la consulta generalmente vamos a referirnos al paciente con hipertiroidismo porque va a ser complicado a veces darnos todo el tiempo para hacerles entender este concepto, ¿no? Entonces, probablemente, incluso yo también en la consulta, si un paciente viene tomando levotiroxina y se nos está yendo la dosis de la mano, le diré, mira, estás yendo más hacia el hipertiroidismo por más que el término esté mal utilizado. ¿Cómo se diagnostica el hipertiroidismo? Bueno, primero viendo el tema de los síntomas, ¿no? La sudoración, la baja de peso, la taquicardia, el aumento de la frecuencia defecatoria, la irritabilidad, y después con el dosaje de hormonas tiroideas. Lo que sí o sí tiene que haber es un dosaje de hormonas tiroideas. TSH, T3 y T4 es lo que vamos a solicitar. Siguiente pregunta. Doctor, ¿por qué si se deja de tomar por 5 días al toque se hincha todo el cuerpo como lobo? Ahí la pregunta habría que definirla, ¿no? ¿Tomar qué? Si estamos hablando del tiamazol o estamos hablando de la levotiroxina. Si estamos hablando de la levotiroxina en el contexto de un paciente hipotiroideo, claro, o sea, si yo dejo de tomar la levotiroxina, entonces mi cuerpo, mi metabolismo empieza a disminuir y los síntomas del hipotiroidismo empiezan a florecer. Ahora, si bien es cierto, es difícil que un paciente hipotiroideo que toma levotiroxina, si la deja de tomar, se descompense severamente a los días, sí los síntomas más frecuentes que los pacientes suelen percibir es esta sensación de hinchazón, ¿no? Porque el cuerpo empieza a retener líquidos principalmente, líquidos a base de unas proteínas específicas que se producen en el hipotiroidismo, y la fatiga y el cansancio, ¿no? Pero si estamos hablando del hipertiroidismo y estamos hablando del tiamazol, realmente si dejan de tomar el tiamazol, lo que van a sentir es nuevamente palpitaciones, taquicardia, aumento de calor, aumento de la frecuencia fecatoria, de las deposiciones, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Habría que precisar qué cosa es el fármaco que estamos hablando, ¿no? Dice, muy claro, doctor, una consulta. Mi enamorado tiene casi todos los síntomas neurológicos que ha indicado, pero otro podría ser dolor de cabeza intenso. Sí, también el dolor de cabeza, si bien es cierto, no es un síntoma clásico, yo diría que es un síntoma más inespecífico. Podría también llevarnos a pensar que tiene hipertiroidismo, ¿no? Evidentemente, si un paciente viene solamente por dolor de cabeza, probablemente pensemos más en apartados neurológicos, migraña, cefalea tensional, contractura muscular, que directamente en hipertiroidismo. Pero si la cefalea o el dolor de cabeza están dándose en el contexto de los síntomas de un paciente hipertiroideo, que ya los hemos mencionado, entonces sí, se puede explicar por eso. No es tan frecuente, ¿eh? Bueno, de hecho en la consulta el dolor de cabeza lo veremos en 2 de cada 10 pacientes que tienen hipertiroidismo realmente, ¿no? Pero sí puede ser un síntoma. Dice, ¿pueden desaparecer los nódulos en la tiroides? Buena pregunta. No pueden desaparecer. Los nódulos tiroideos propiamente dicho, que son la masa tumoral creciente, generalmente o se quedan en un tamaño específico o empiezan a crecer. Difícilmente regresionan. Los tumores de tiroides, y tumores entre comillas, que pueden regresionar
son los quistes. Muchas veces, algunos pacientes de repente que estén en la audiencia, alguna vez en sus ecografías les habrá salido un quiste coloide, que no es una masa celular tumoral como tal. Se puede considerar un tumor, sí, pero realmente es un acúmulo de líquido. Bueno, estos quistes coloides sí pueden desaparecer en el tiempo, pero los nódulos tiroideos no tienden a desaparecer. A veces el tamaño puede variar de uno u otro simplemente porque en la ecografía, dependiendo de cómo uno coloque el transductor, puede tomar diferentes dimensiones, pero no van a desaparecer. De hecho, la única forma de retirarlos es con cirugía. Pero evidentemente no todo nódulo tiroideo se va a operar. Ese es otro tema de otra exposición sobre cómo se manejan los nódulos tiroideos, que también es todo un protocolo. Pero los nódulos tiroideos se operan cuando son hiperfuncionantes o cuando estamos pensando en cáncer. Si no, se dejan ahí nomás. Doctor, para saber, ¿esto ustedes son la única especialidad o tiene que ver con medicina nuclear? Lo digo porque me mencionó. Claro, a ver, muy buena pregunta. El diagnóstico del hipertiroidismo y el tratamiento va a ser, digamos, encabezado por el endocrinólogo, pero muchas especialidades lo pueden diagnosticar, o sea, pueden darse cuenta de los síntomas y lo pueden derivar. Es más o menos lo que les comentaba, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente, ¿no? Puede tener fiebre de 2 semanas. ¿A dónde va a acudir? Probablemente al médico internista, puede acudir de repente al infectólogo, y estos, al darse cuenta de otros síntomas más, le pueden pedir hormonas tiroideas y cuando tengan el diagnóstico lo mandan a la especialidad. ¿Ok? Entonces, en cuestión del diagnóstico, hay varias especialidades que pueden derivarnos. Ahora, cuando sale el tratamiento, y ahí justamente entra a tallar el médico nuclear, el médico nuclear es el médico especializado en dar tratamientos o realizar imágenes con radioisótopos, ¿no? Los radioisótopos son elementos que tienen la capacidad de producir radiación. Esta radiación la podemos usar como terapia o como diagnóstico. Y justamente la especialidad, que de por sí me fascina también, es muy bonita, es la medicina nuclear, ¿no? Que se encarga de manejar la dosis de los fármacos, de interpretar las pruebas de imágenes y también dar tratamientos en el caso del hipertiroidismo por hiperfunción. Entonces hay un manejo conjunto. Otra especialidad más que puede intervenir también son los cirujanos de cabeza y cuello. Si yo tengo un problema de una tiroides que va a requerir cirugía, entonces yo lo voy a derivar al cirujano de cabeza y cuello y él se encargará de hacer el procedimiento quirúrgico, por ejemplo. ¿Qué más? El cardiólogo, si yo tengo un paciente que tiene ya un problema de disfunción cardíaca por el hipertiroidismo, probablemente también lo mande el cardiólogo para que lo vea. ¿Qué más? Nutrición también. El nutricionista tendrá que darle al paciente la dieta correcta con una dosis de yodo precisa para que no sea ni muy en exceso ni tampoco muy por defecto. Entonces, muy buena pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Tener hipotiroidismo influye con presión alta? Ya que yo siempre sufrí de presión alta, pero de un tiempo para acá ha cambiado. Ok, a ver, presión arterial y problema tiroideo también es un tema bastante interesante. A ver, todos tenemos dos presiones, ¿no? Una sistólica y una diastólica, que cuando uno se toma la presión, generalmente dice la de arriba y la de abajo, ¿no? Cuando sale en la maquinita, y esta presión arterial va a verse sí influenciada por el hipotiroidismo o por el hipertiroidismo, pero de tal forma en que el paciente hipotiroideo puede tener una diferencial de presiones más bajas, es decir, por ejemplo, manejar presiones, qué sé yo, 90, 70 o 100, 80, mientras que un hipertiroideo puede tener, por ejemplo, una presión de 130 con 60. No sé si me dejo entender, ¿no? La diferencia entre presión sistólica y diastólica es mayor en el hipertiroidismo y es menor en el hipotiroidismo, ¿no? Ahora, que por ejemplo el paciente hipotiroideo se descompense y eso le genere presión alta, complicado. Más bien yo lo vería más por la parte del hipertiroidismo. El paciente hipertiroideo sí puede tener hipertensión, ¿no? Pero el hipotiroideo como tal no necesariamente va de la mano con presiones elevadas. Sería muy raro realmente que tengamos una relación entre presiones altas e hipotiroidismo. Sí lo llevaría más a la parte de un paciente hipertiroideo. Buenas, doctor. Mi hijo tiene su perfil tiroideo dentro del rango, pero la prueba de anticuerpos antitiroideos está muy alta. ¿Qué significa esto? Bien, excelente pregunta. Como les comentaba, los anticuerpos antitiroideos pueden estar presentes en el 5 o incluso 10% de las personas. Es muy frecuente encontrar pacientes que por alguna razón les tomaron todo el perfil
y les encontraron que los anticuerpos estaban presentes sin ningún tipo de disfunción. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que las moléculas que eventualmente pueden atacar a la tiroides o incluso otros órganos están presentes, pero no están activadas. Como les comentaba, las enfermedades autoinmunes tienen esta particularidad de estar latentes en el cuerpo, ¿no? Y que por factores muchas veces desconocidos se activan. Hay teorías sobre el consumo de dietas o el consumo, por ejemplo, de ciertos medicamentos o las infecciones o el estrés que podría activar estos anticuerpos, pero realmente es algo que no lo podemos predecir. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a un paciente cuando tiene anticuerpos positivos y una prueba de función tiroidea normal? Primero, que a los mínimos síntomas que pueda presentar, hacerle una prueba de función tiroidea, porque es un paciente que tiene riesgo de desarrollar tanto hipo como hipertiroidismo. Y esto es importante, ¿eh? El paciente con anticuerpos positivos puede desarrollar hipotiroidismo o puede desarrollar hipertiroidismo. No sabemos cuál va a ser. Evidentemente, por estadística, más frecuente será el hipotiroidismo que el hipertiroidismo, ¿no? Pero realmente ambos pueden desarrollarse. Buenas tardes, doctor. Mi mamá toma Eutirox de 50 microgramos. Recuerden que el Eutirox es microgramos, no miligramos. En ayunas, o sea, tiene hipotiroidismo. 1 hora después toma la vitamina D por prescripción médica. Siente un leve temblor en la boca. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que me indicaría para este caso? Bueno, si hay algún tipo de tremor, temblor en el cuerpo, siempre es importante poder dosar la dosis de hormona tiroidea para ver si está en un rango normal, porque a veces está un poquito alta la dosis y esto hace que estemos más cercanos hacia el hipertiroidismo, ¿no? Pero también a veces ha pasado que hay pacientes que refieren que la levotiroxina les choca un poco, lo cual es raro porque la levotiroxina es la propia hormona que nosotros liberamos. Es como tener, no sé, algún tipo de reacción adversa con algo que producimos. No tiene mucho sentido, pero hay pacientes que de repente por los excipientes sienten uno que otro síntoma, mientras que la función tiroidea esté normal y los síntomas sean tolerables, realmente se podría continuar con la dosis, ¿no? Última pregunta, ¿esta enfermedad es curable? ¿Cuánto tiempo? Sí puede llegar a ser curable, pero va a depender de muchos escenarios. Y aquí es donde, digamos, el tratamiento empieza a ramificarse, porque va a depender de qué paciente tenemos al frente. Vamos a poner ejemplos muy concretos. Hay pacientes que con el tiamazol, o sea, con el medicamento vía oral, pueden llegar a curar. Toman la medicación un determinado tiempo y después su tiroides funciona normal o se quedan sin tomar pastillas por una buena cantidad de tiempo. Pero estos pacientes en los años o en las décadas, dependiendo qué tan joven sea, puede eventualmente retomar o volver a presentarse el hipertiroidismo, ¿no? Entonces estaríamos hablando más de una fase de remisión. En el caso del tratamiento con yodo radiactivo y con cirugía, claro, o sea, vamos a curar el hipertiroidismo, pero si yo quemo la tiroides o la saco, voy a pasar de un estado hipertiroideo a un estado hipotiroideo. Entonces, a veces el concepto que se tiene, ok, o sea, estoy enfermo del hipertiroidismo, ahora paso a estar enfermo del hipotiroidismo. Pues técnicamente sí, pero hay una diferencia abismal. Hemos comentado que los síntomas del hipertiroidismo pueden ser severos y pueden ser de gravedad. El hipotiroidismo, para que sea de gravedad, tiene que estar muy mal tratado ese paciente y muy abandonado para que llegue a descompensarse, ¿no? Un paciente hipotiroideo, porque no tome su levotiroxina una semana o hasta un mes, un par de meses, difícilmente va a llegar a un estado crítico, mientras que un paciente que tiene hipertiroidismo, incluso tomando la medicación, puede llegar a complicarse severamente. Entonces vamos a optar justamente por tratamientos definitivos que nos saquen del estado hipertiroideo y nos lleven a un estado hipotiroideo con todo lo que eso implica, ¿no? Al paciente se le explica qué cosa es lo que va a pasar, se le orienta para que también tome las precauciones del caso correspondientes. Muy bien, realmente gracias por las preguntas, han estado bastante didácticas, muy bien realizadas, ha ayudado a complementar la exposición que de por sí queda corta, el tema es muy largo y muy extenso,
como para manejarlo en solamente 40 minutos, pero muchas gracias por sus preguntas y bueno, agradezco su participación y los invito pues a la especialidad de endocrinología del Centro Médico Plaza Lima Sur de la Clínica Ricardo Palma, donde podemos pues aplacar sus dudas, más preguntas que puedan tener, o diagnóstico, evaluación de síntomas que nos puedan indicar una disfunción tiroidea. Muchas gracias por su participación y nos vemos. Hasta luego.